Hola, ¿qué hay? Siguiendo con nuestro curso de administración financiera, de finanzas para no financieros, de planeación financiera, análisis financiero, pero con un enfoque muy claro hacia lo que no son los especialistas en finanzas, sino que está orientado para aquellos ejecutivos, gerentes y sobre todo accionistas, ¿no? Que tienen el rol o tienen la obligación de llevar una empresa hacia adelante, pero que no son especialistas de finanzas. No obstante, tienen que entender cuál es el mundo financiero, cuáles son las condiciones, conceptos y paradigmas de las finanzas para poder entender las mismas y poder tomar decisiones de calidad. En este capítulo vamos a hablar de lo que es la cuenta o el estado de resultados, ¿no? El estado de resultados, en inglés le dicen la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de resultados, estado de ingresos, cuenta de utilidad, estado de situación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mil formas de llamar, ¿no? Ya les digo que en inglés la traducción es estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Es fácil de entender. Yo creo que lo más importante, el concepto del estado de resultados es muy fácil de entender, pero muy difícil de elaborar, ¿no? La condición financiera de la empresa, como les he dicho, cada día es más complicada, el entorno donde nos movemos es muy complicado, llevar una contabilidad correcta no es fácil y muchas veces caemos en el error de hacer un estado de resultados desde el punto de vista financiero para ellos, pero no para los demás. Incluso, como aquel buen médico que habla tan difícil para que nadie le entienda, con palabras tan complicadas para que nadie le entienda, entendiendo que cuanto más complicado es el lenguaje que manejamos, más damos a entender que sabemos mucho. No. Yo creo que aquí el elemento más importante es entender que es un estado de resultados, ver cómo lo podemos analizar. Ya verán que simplemente con tener un buen orden y una buena secuencia de datos, podemos, sin lugar a dudas, tener un estado de resultados excelente, ¿no? Y tomar decisiones apropiadas. Bueno, sin más dilación, vamos a ver la presentación. Un estado de resultados, lo vamos a figurar de esta forma, tiene el siguiente esquema. Yo voy a vender. Esa venta la podemos llamar ingresos de la empresa. Fíjense que la empresa realmente va a tener, y si podemos hablar a nivel de caja, muchas veces, va a tener entradas de dinero y salidas de dinero. A nivel contable son ingresos que no todos los ingresos suponen entradas de caja y tiene gastos que no todos los gastos suponen salidas de caja. ¿Qué es una salida de caja? Pagar. El eje de una empresa es la caja, la liquidez. El día a día, ese control y la salud financiera de corto plazo es la capacidad de tener caja. Si tenemos mucha caja, tenemos un exceso, lo que se llama un exceso de tesorería o un exceso de inversión. No somos eficientes. Si tenemos poca caja, no tenemos ese exceso de inversión, podemos disponer del exceso de inversión para otras oportunidades, pero ponemos en riesgo la empresa. Entonces, la pregunta idónea es que tenemos que tener una caja necesaria para la operación y lo que se va a preguntar a los accionistas y el financiero es cuánto debe ser esa caja, cuánto debe ser la liquidez. Hoy día, una buena planeación financiera nos da ese monto y nos ofrece posibilidades, como pueden ser recursos propios, ahorros, recursos propios o mecanismos financieros en que en un momento determinado puedo inyectar dinero cuando tengo valles de caja, ¿no? De una forma que pueden ser programados o de una forma extraordinarios. Por ejemplo, en diciembre yo voy a tener muchos más pagos, por lo que son las pagas extras de Navidad, los aguinaldos, los extras, gastos de Navidad, pagos a final a proveedores, que a lo mejor los ingresos. Pero son programados, sé lo que está pasando, ¿no? Entonces, a lo largo del año voy a hacer las previsiones de caja idóneas para cuando llegue a final del año
entender que tengo que pagar el doble, entonces voy a hacer una planeación de la caja. Pero hay gastos extraordinarios. No sé, una multa, un pago extraordinario sobre una garantía que no había determinado, un aval que me está pidiendo un cliente, un accidente, etcétera. Extraordinario. Es algo difícil de haber previsto, incluso no se podía haber previsto, y que no era necesario que hubiese tenido simplemente por el hecho de tener por si acaso ese exceso de caja. Entonces existen instrumentos financieros como son los créditos revolvings, los créditos revolventes, donde el banco entiende esta situación perfectamente y me dice, yo te puedo prestar hasta tanto dinero donde lo puedes disponer en cualquier momento. Si lo dispones, te cobro. Si no lo dispones, no te cobro. Entonces, como ven, hay situaciones, hay planeación financiera que me ayuda perfectamente a tener un equilibrio de caja idóneo. Hoy este vídeo se está haciendo en julio del año 22. Estamos saliendo de la pandemia, poco a poco, porque se están dando situaciones todavía de olas desagradables. Pero en la pandemia, al principio de la pandemia, me acuerdo en marzo del 20, abril del 20, se hacían muchas conferencias y los empresarios y las empresas decían, ¿qué hago? ¿Qué hago con la liquidez? ¿No? Es una palabra muy difícil. Entonces decíamos, o sea, es muy difícil, es prácticamente un algo, pero lo suyo es no tener riesgos. Entonces, presumiblemente, el mayor riesgo es que no sabemos cuánto va a durar la pandemia y qué consecuencias va a tener en la economía. Por lo tanto, no asuman riesgos innecesarios. ¿Qué es un riesgo innecesario? Cubrir tesorería con un crédito a corto plazo. A lo mejor cubrir la tesorería con un crédito a largo plazo, en que yo pueda de alguna forma tener un cierto control sobre ello. ¿No? Pedir un crédito. Nuestro consejo era no pedir créditos y aportar más capital propio. Y reducir los gastos de operación al mínimo. ¿No? ¿Por qué? Porque las condiciones de la pandemia eran impredecibles. Bueno, volviendo a nuestro esquema de estado de resultados, hemos querido ver en el siguiente gráfico, pues para que podamos hablar, ponerlo de una forma gráfica, de una forma muy sencilla, qué puede ser un estado de resultados. Fíjense que la venta realmente supone ingresos de la empresa. Vamos a poner venta como la palabra de argot popular, o sea, no hace falta que empezamos a entrar aquí con palabras difíciles, rebuscadas y complicadas, ¿no? Sencillas, venta. Pero para nosotros son los ingresos de la compañía. Pero dentro de los ingresos de la compañía voy a tener ingresos propios de la operación, compra, venta de nuestros productos, en este caso venta de nuestra actividad de negocio. Por ejemplo, un supermercado, sus ingresos operativos serían las ventas de su producto. Pero, por ejemplo, el supermercado decide vender un terreno que tiene al lado. Es un ingreso. Ha vendido un terreno que tiene al lado. ¿Pero a qué se dedica el supermercado? A la compra y venta de mercancías. ¿Se dedica al real estate o bienes raíces vendiendo y comprando terrenos? No. Entonces, ese es un ingreso no operativo. Si yo mezclo los ingresos operativos y los no operativos, distorsiono la actividad de la empresa. Entonces es muy importante los ingresos, saber cuáles son los ingresos provenientes de la operación, ingresos operativos, y los ingresos no provenientes de la operación, ingresos no operativos. ¿No? Los separo. Ya veremos luego a la hora de ordenar estos datos cómo los puedo poner en un lado o en otro lado para tenerlos en cuenta, porque si no estoy confundiendo a la gente que lee los estados financieros. Ese supermercado vende su terreno al lado y puede dar a entender que ese año ha incrementado mucho las ventas, cuando el negocio no lo ha hecho. Ha sido una actividad extraordinaria. Entonces, de las ventas, de estos ingresos, yo voy a pagar, por ejemplo, pago a los empleados, pago a los proveedores, pago impuestos, pago a los bancos, tengo pagos, ¿no? ¿Saben la diferencia que hay entre cobrar al contado y cobrar con crédito? Pagar al contado y, por ejemplo, lo que se llaman costos y gastos que llaman los contadores, y pagar a futuro, donde reconozco el pago pero no te he dado dinero todavía, ¿no?
Entonces, lo que vamos a obtener en un estado de resultados son utilidades contables que no es igual a caja líquida. Si yo comparo lo que me da la contabilidad con el dinero que realmente tengo en el banco, veré que no coincide. No coincide. Digo, oye, pero ¿por qué? ¿Pero cómo es posible esto? ¿No? Porque debía coincidir. ¿Alguien me está robando? No, no. Una cosa es el devengo, cómo se origina la contabilidad, y otra cosa es entradas y salidas de caja. Por eso voy a tener un estado también financiero, un estado de cuentas que se llama flujo de caja. Y voy a tener que saber leer cuál es mi estado de resultados, entender cómo se maneja la operación y entender en otro estado cómo se maneja la liquidez. Distinto. Y fíjense que pago incluso accionistas. Y los accionistas ganan si tengo utilidad. Si no tengo utilidad, no les puedo pagar. Y fíjense que generalmente se les paga con las utilidades, y esto es un paradigma que luego analizaremos un poco más a fondo, porque las utilidades no es igual a caja. Entonces los accionistas cobran de utilidades, pero reciben un dinero que a lo mejor no hay en caja. Se da en algunas empresas, donde son empresas que tienen muy buenas utilidades, pero no generan caja. ¿Es posible esto? Muchas veces, más de lo que parece. Por eso los analistas, los inversores, se fijan en las utilidades contables, pero sobre todo, un buen analista pide lo que se llama la generación de caja. Y la generación de caja, fíjense, operativa, y la generación de caja no operativa. No cómo estoy generando la caja, ¿no? En un capítulo, más adelante, entraremos a ver qué es la generación de caja, ¿no? Y analizaremos un poco más a fondo cómo poder entender la compañía, cómo está generando esa caja. Entonces, primera lección, muy importante, ¿no? Para este capítulo. Hay un estado de resultados donde lo que voy a ver es mis ingresos contables con mis pagos contables que me da una utilidad contable, ¿no? De esa utilidad contable voy a decidir si pago o no pago dividendos. El segundo elemento es que, ojo, porque hay actividades operativas propias del negocio y actividades no operativas que no son del negocio, pero forman parte de la empresa. Fíjense que aquí estamos diferenciando negocio de empresa, ¿no? Esto es un aspecto muy importante luego en las finanzas corporativas, porque una cosa es valorar la empresa y otra cosa valorar el negocio. Puede haber negocios muy rentables mal manejados por la empresa. Y puede haber empresas que ganen dinero con negocios que no son rentables. Por ejemplo, les acabo de comprar. Imagínense este supermercado que acabamos de ver, donde pierde dinero, pero deciden vender el terreno que tienen al lado. Entonces, en su estado de resultados va a aparecer una utilidad, producto de la compraventa de mercancías, no, producto de la venta del terreno. El negocio va mal, la empresa gana dinero. No obstante, si hacemos un buen estado financiero, podemos entender este mecanismo. Como pueden ver, y lo hemos repetido varias veces, estamos analizando los estados de resultados de una forma sencilla, basándonos en dos elementos fundamentales. En el siguiente gráfico verán que está separado en cuatro cuadros, en cuatro cuadrados. El primero de ellos corresponde a lo que son la operación. El segundo, junto al primero, estaríamos hablando del negocio, y los dos últimos, los gastos financieros y los impuestos, nos darían el margen de empresa. Como pueden ver, y ya lo hemos comentado anteriormente, las decisiones de operación siempre son unas decisiones de riesgo operativo que conlleva también la inversión. Vamos a asumir decisiones de financiamiento, que lo vamos a ver en el estado de resultados como gastos financieros, y la estrategia fiscal como impuestos. De esta forma sencilla podemos analizar con un simple vistazo cómo nos va el negocio,
cómo nos va la operación, cómo nos va la operación sería el EBITDA, cómo nos va el negocio sería el EBIT, y cuál es el margen de la empresa con la utilidad neta. Los gastos financieros es una partida muy importante, le hemos puesto ahí en gris en este cuadro, porque son decisiones de financiamiento. Me financio con capital propio, me financio con capital ajeno. En los gastos financieros, generalmente las empresas, y sobre todo empresas que se dedican a la importación y exportación, tienen partidas relevantes como es la ganancia o pérdida cambiaria, disculpen, donde a la hora de estipular los gastos financieros tengo que separar claramente qué gastos financieros son productos del financiamiento proveniente de créditos principalmente y qué gastos financieros son provenientes del manejo de la operación, ¿no? Entonces los gastos financieros van a tener esa doble vertiente que hay que tener en cuenta. A modo de ejemplo, les hemos puesto un cuadro ya con datos para que podamos hablar de estos elementos. Fíjense, este cuadro está hecho de una forma sencilla, hemos puesto, son datos reales, hemos puesto una cuenta de resultados al 31 de diciembre del 2014 y le hemos comparado con otra al 31 de diciembre del 2015. Los datos más importantes se los he puesto en una flechita, la ven ustedes ahí, una flecha de color azul, y vamos a repasarlo. Fíjense. Los ingresos totales, hemos cambiado la denominación de las cuentas un poco adrede para que a través de todos los ejercicios que vayamos haciendo iremos cambiando la denominación por dos causas. Una de ellas porque no estoy sujeto a una denominación fija, la adapto pues a lo mejor a la historia, a mis condiciones, y luego la cambio también para que la vean de distinto formato, no siempre adaptados a un mismo formato de nombre. Y aquí sí hay una diferencia cuando lo ponemos en inglés y en español, porque en español nos permite esto, poner a lo mejor distintos nombres que vienen de la cultura, de la idiosincrasia de la empresa. En inglés, y sobre todo a nivel de regulación, siempre es el mismo nombre y el mismo formato. Bueno, volviendo al lado, vamos a basarnos en el 2015. La empresa ingresa, esto está a datos en millones de pesos, 6.800 millones de pesos, ¿no? Tiene unos consumos y unos gastos externos de 4.900, por tanto la utilidad bruta es de 1.800 millones, ¿no? Da lo mismo que pongamos millones de pesos, miles de pesos, he puesto el dato simplemente para que lo vean, pero yo quiero que analicen las cifras. Tenemos este gasto extraordinario, quitamos los gastos de operación y me da el resultado de operación, de explotación. Fíjense que esta flechita de aquí, la que vamos a poner, este gasto que vamos a poner en amarillo, ¿lo ven? Esto sería el resultado del negocio. Y el gasto que ponemos en rojo, estaríamos hablando del resultado de operación. Muy bien. Este resultado que ponemos en naranja sería el resultado o la utilidad de la compañía. ¿Ven la diferencia entre los tres? Bueno, mi operación, ¿ven? Mi operación gana dinero. Gano dinero en la operación. Bueno, realmente las operaciones sería raro, sería complicado, estaríamos vendiendo por debajo del costo, ¿no? Sería algo, vamos a decir, complicado de entender que una operación gane ese dinero, vamos a decirlo. Vamos a ponerlo siempre en positivo, lo que habría que ver es el porcentaje. Comparado con el año siguiente, fíjense, hemos incrementado, hemos crecido. Estamos creciendo. Ya nos ayuda este formato a entender sencillamente, simplemente con un vistazo, que hemos crecido, ¿no? Fíjense, siguiente dato, datos de operación. También estamos creciendo, ¿no? En los datos de operación, de año a año, ¿ven? Estamos creciendo, ¿vale? Entonces, aquí, ya con este simple formato, ya nos da a entender cómo estamos evolucionando nuestra operación. Crecemos de un año al otro. Y es más, nuestros gastos de operación se han mantenido prácticamente también, ¿ven?, en las mismas condiciones. Eso quiere decir que estamos creciendo, hemos crecido 170 millones, pero los gastos de operación siguen estando bastante fijos. Esto se fija mucho en las empresas, ¿no?, para ver que sus gastos de operación no tienen que ir en porcentaje de las ventas, sino que tienen que tener una evolución distinta y contenerse. Como ven,
Esta compañía tiene unos ingresos financieros, otros ingresos, tiene un resultado antes de impuestos, estos son los resultados financieros, la compañía que tiene muy poco endeudamiento, paga sus impuestos, ahí lo ven, ¿no? Y tiene una utilidad. Luego hemos puesto aquí un dividendo por acción, si da lugar y demás. Estos son una cuenta de resultados real de una empresa que cotiza en bolsa, donde podemos ver la estructura que hemos propuesto antes, ¿ven? Si volvemos al cuadro anterior, veremos, ¿no?, la estructura que hemos propuesto, vamos, y tiene un resultado por acción. De una forma sencilla, podemos valorar cuál es el resultado de mi operación, cuál es el resultado del negocio, cómo evoluciono con el resto anterior, dónde realmente soy eficiente, no eficiente. Es un formato sencillo donde da lo mismo que estemos utilizando millones de pesos que pesos, ¿no? Este es el formato que nosotros realmente aconsejamos, ¿no? Aquí les pongo algunas notas que otros ingresos incluyen, cómo realmente son notas de cómo estamos trabajando con estos gastos financieros, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué los separamos? Y demás.